y así usted pueda, ¿cierto?, eventualmente revisar los contenidos. Vamos entonces al inicio del módulo y ustedes me van ayudando, ¿cierto?, para que vamos avanzando en esta aplicación. Dice, previamente, dice, hace años era habitual que hubiera un cable separado entre el interruptor y el faro de cada lámpara. Esto se llama comunicación en paralelo. Cada cable lleva tanto la tensión o voltaje, la corriente para hacer funcionar la lámpara, como los datos. Datos se refiere aquí al encendido o apagado. Me dice que intenta arrastrar los componentes mostrados al lugar correcto del tablero. En este cuadradito, yo lo voy a hacer rápidamente, usted coloca la batería. Y acá, los elementos de control, que serían todos los interruptores. Por ejemplo, interruptor A, interruptor B, tenemos el C y finalmente tenemos el D, ¿cierto? Esa es la estructura clásica. Luego tenemos lamparitas, por ejemplo, puedo colocar la lámpara de 5 watts, no sé, la de 21 watts, ahí quedó, se ordenó solita, la de 60 y la de 55. Bien, me dice, bien hecho, ahora estás en el lugar correcto. Esto es como lo clásico, ¿no? Una alimentación, una línea positiva, interruptores, el 0 representa que están abiertos. Este es como el telecomando, ¿no? El intermitente. Ahí está abierto porque el contacto, tenemos un contacto arriba y otro abajo. El 0 representa abierto. ¿Se acuerdan de electrónica cuando hablábamos de la lógica booleana? Hablábamos de 0 y 1. 0, no hay tensión. O en un interruptor el 0 abierto. Si estuviera en un 1, debería estar cerrado. Y acá tenemos la lamparita. Avancemos, me dice cuántos cables se necesitan entre el interruptor de la luz y la unidad del faro delantero izquierdo para que todas las luces funcionen. ¿Qué número le ponemos? 1, 2, 3, 4, ¿cuántos cables se necesitan? Le ponemos 3. 3, veamos. No, cuenta el número de lámparas e interruptores. 1, 2, 3, 4. ¿Ponemos 4? Correcto. Entonces, ¿cuántos Una cables cosa necesitan corta. entre el interruptor de la luz y la unidad del faro delantero izquierdo para que todas las luces funcionen? 4. Listo. Ahora me Ya. dice, conecta. A para las luces de posición 5 watts, B para las luces 55, ya. Entonces, conectamos batería en ese punto. Pincho sin soltar. Digo aquí, suelto el interruptor del mouse. Aquí nuevamente pincho, suelto. Pincho, suelto. Pincho, suelto, compruebo. Muy bien, ya esto lo van a hacer después ustedes. Recuerden que este módulo está cargado acá para que ustedes lo puedan realizar en su computador. Bueno, me pide que encienda las luces de posición, ajustando el interruptor A la posición 1. ¿Será este? Correcto, funciona. Ahí prendió la lámpara. Has conectado correctamente las luces de posición. Esto es parecido a lo que ustedes hacían en electricidad. ¿Se acuerdan cuando conectaban los interruptores, la ampolleta? ¿Se acuerdan? Y se les quemaba el fusible y el profe los retaba. ¿Los paneles? Exacto, los paneles. Yeah. Esto es un panel, ¿cierto?, virtual. Me pide que encienda las luces de cruce, ajustando el interruptor B en la posición 1. Mire, aquí ya me coloca el número 1, que esto es una unidad lógica. La B. ¡Pum! Muy bien, ¿ve? Entonces, cuando está abierto es 0, cuando está cerrado es 1 y la lámpara está encendida. Enciende las luces de carretera ajustando el interruptor C a la posición 1. Mire, 1, 0, 0, 1, 0. Se encendió la lámpara, ¿cierto? Que estamos viendo ahí. Ahora me pide la D en posición L. D. Ahí está, ¿ves? Entonces ahí tenemos el intermitente. Hay música fuerte que está contaminando un poquito. Ya. Se acciona uno de los interruptores, me dice. Y aquí ustedes me responden. Si accionamos uno de los interruptores, da la señal encendido apagado, conecta el voltaje
o conecta el voltaje y da la orden de encendido y apagado? ¿Cuál de las tres seleccionamos? La tercera, Excelente, ¿cierto? Cuando yo cierro un interruptor, lo que hacemos es conectar la tensión, ¿cierto?, de la batería, y con eso damos la orden de encender o apagar, ¿cierto? En este caso la lámpara. Muy bien. Esta no tiene mucha complejidad, ¿no? Ahí ya terminamos esta primera parte, que es entender la comunicación en paralelo. Fíjense, están todos en paralelo. ¿Se dan cuenta la conexión eléctrica? Paralelo, en paralelo, en paralelo, en paralelo. Por eso se llama comunicación en paralelo. Veamos ahora cuánto aprendimos. Suerte. ¿En qué tipo de comunicación lleva cada cable tanto voltaje como datos? ¿Comunicación en paralelo o comunicación en serie? Tanto voltaje como paralelo. Muy bien, ¿cierto? Que lo que acabamos de ver. Exacto. Recordemos que aquí los datos se refieren en el fondo a encender o apagar. Es como esa parte, ¿no? Y eso de encender o apagar tiene que ver también con que tengamos o no voltaje. Y eso lo estamos controlando con un simple interruptor. ¿Qué sucede si acciona uno de los interruptores? Se da la función de encendido apagado. La corriente se conecta. A ver si yo presiono acá. Ah, no me deja presionar. Las dos creo que lo hicimos anteriormente. ¿Las dos dicen estar de acuerdo? Eso es correcto, muy bien. ¿Cómo? Las dos, ¿no? También. Ya, perfecto. Eso es correcto, ¿cierto? Muy bien. Mire qué fácil. Vamos a la siguiente. Configuración de red. Y aquí ya nos estamos orientando a un tipo de red. ¿Sí? Red. Dice que cuando se conectan varias unidades de control entre sí, esto se denomina red. Repito, cuando se conectan varias unidades de control, la unidad de control es nuestra EQ, nuestro calculador, nuestra centralita, nuestro cerebro, ¿cierto? Entre sí, esto se denomina red. En el caso, por ejemplo, de allá el laboratorio que tenemos varios laboratorios nosotros en INACAP de computación, también hablamos de una red. ¿Y qué significa? Que tenemos muchos computadores, ¿cierto?, conectados. Cuando hablamos de Internet, hablamos de la red de Internet. ¿Y qué significa la red de Internet? Son muchos computadores conectados entre sí. De hecho, nosotros en este minuto estamos conectados en una red. Dice que existen diferentes maneras de estructurar una red. Una estructura notoriamente conocida es la red de servidores. Un servidor utilizada para las redes informáticas en las empresas. Por ejemplo, un servidor viene siendo como, imaginemos un computador muy grande, y a ese computador muy grande se conectan los computadores pequeños. A eso se refiere ¿cierto?, con un servidor. Aquí hay un ordenador central, que está aquí, mire, aquí está, el más grande, este rectángulo, se le llama ordenador central o servidor, que transmite y controla todos los datos de entrantes y salientes. Entonces, este es el papá de todos, ¿ah? Este es el principal. Dice que en la pantalla se muestra un diagrama de un vehículo, aquí está el vehículo, indica la siguiente unidad de control del vehículo. Unidades de faros, me pide que pinche, como no estamos muy seguros, ponemos unidad de faro, puede que esté acá adelante, porque yo sé que aquí están las luces, ¿cierto? Veamos si esta es, sí, esta es la unidad de faro, o sea, esta es una unidad de control, una EQ, que se encarga de accionar los faros o luces. Unidad de transmisión, ¿será esta? Sí, unidad de transmisión. Otro computador que, por ejemplo, se utiliza mucho cuando tenemos transmisiones automáticas. Unidad de motor. Ahí está la unidad de motor, ¿cierto? Este calculador, el que conversamos en electrónica, ¿cierto? Como unidad de control de motor y todos los sensores y actuadores conectados a él. Unidad de motor, ¿cierto? También se ve en diagnóstico electrónico de motores. La radio. La radio puede estar aquí adentro, puede que sea esa. Muy bien, ahí tenemos una radio que también se conecta, ¿cierto? Y también tiene un calculador, bien digo, una pequeña computadora.
Salpicadero. Debe ser esta, ¿cierto? La principal que está justamente aquí en el salpicadero. Unidad de la puerta izquierda delantera. Esta es una puerta de la derecha, esta debe ser la izquierda. Unidad de puerta izquierda. Pero ¿cómo también tiene un computador en la puerta? Sí, claro, un pequeño computador, no pensemos que es algo gigante, es algo pequeñito que nos permite, por ejemplo, cuando aprieto un botón, ¿cierto? Cuando es automático, la puerta se abre, tiene sensores, va a depender, ¿cierto?, de la tecnología. Mi auto, que es un Hyundai Atto de 2003, no tiene eso. Mi auto tiene un puro computador nomás que es del motor y se acabó. Pero hoy en día tenemos vehículos, ¿cierto?, que están completamente controlados electrónicamente. Unidad de techo, me imagino que debe ser esa. Unidad de techo trasero, ¿será este? Sí. Unidad trasera, me imagino que es esta. Unidad de control de batería, ¿será esta? No. Será esta entonces. Ahí está. Unidad de la puerta derecha, debe ser esa. Y unidad de ABS, ahí está. ¿Ve? Entonces aquí nos está mostrando que hay muchas unidades de control dentro de un vehículo. Un vehículo puede tener más de 20 de estas unidades. Ahora me pide que realicemos la conexión de red. Fíjense acá. Hablábamos, ¿cierto?, que cuando hablamos de una red, en este caso con tipo servidor, tenemos que conectar todos los pequeños computadores al servidor. Entonces ahí usted pincha, arrastra y conecta. Pincha, arrastra y conecta. Y así vamos, ¿cierto?, uno por uno, porque tenemos una red en donde estos pequeños computadores se deben conectar directamente mediante un cable hasta el Ajá, servidor. claro. Para que Vamos se bien, puedan ¿cierto? Ahí y el último ahí y usted comprueba, eso es correcto. ¿Se fija cómo está conectado? Están todos con un cable, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un cable por cada unidad. Sigamos. Cliquea el servidor. El servidor sería este, ¿no? El más grande. Perfecto. ¿Qué sucede cuando se pierde la comunicación con el servidor? ¿Ya no funciona nada o funciona todo excepto la unidad del salpicadero? una primera, pero Sí, Correcto. O sea que si el servidor falla, se muere todo, ¿cierto? claro. Que es como lo que pasa a veces con Internet. Oye, se cayó el Internet. No, es que se cayó el servidor de Entel, porque yo tengo servicio de Entel. No, vete, por ejemplo, anoche. Anoche terminé una clase a las 9 de la noche, más o menos, y a las 9:15 se me fue el Internet. Entonces BTR, llamé a BTR y me dice, no, que estamos haciendo mantenimiento al servidor, entonces va a estar toda la noche sin internet y mañana en la mañana va a tener. Qué bonito. Se fijan, Mm. entonces, falla el servidor y todos los que estamos conectados al servidor quedamos sin comunicación. Por lo tanto, esta estructura o esta configuración no es tan buena, ¿sí? Ya la vamos a ir viendo. El vehículo en la pantalla dispone de 12 unidades de control, en lo sucesivo denominadas simplemente unidades. Indica las siguientes unidades. Unidades de faros, dijimos que era esa. Sí. Salpicadero, esta. Y unidad del motor, ahí está. ¿Cierto? Ahí tenemos las tres unidades que nos pidieron identificar. Ahora, la estructura de la red afecta a la forma en que se pueden añadir accesorios. Por ejemplo, vamos a agregar un teléfono inteligente. Arrastra el teléfono al vehículo para agregarlo a la red. Aquí está el teléfono, lo tomo y lo voy a dejar por aquí. Listo. Ahí, ¿cierto? Instalé el teléfono ahí al ladito del asiento para estar cerca de mí. Ahora vamos a llamar a tengo una polola, vamos a marcar el número, no le cuente a nadie, 0698765432, llamamos. Oh, incorrecto, has marcado el número equivocado, no te creo, llame por otro lado, 98765, Entre dos me equivoqué. Se me dieron vuelta los números. Otra vez, 0. Pero ¿cómo se borra? Déjenme marcar aquí otra vez. Ya. 0698765432. Ya está. Ahí está.
Ahí está sonando. Ay, Sí, está sonando, muy bien. Ya comprobamos. Correcto, se pueden hacer y recibir llamadas, ¿cierto? Ahí está el teléfono, no sé, lo conecté a los 12 volts para que se alimente el teléfono, no sé. Estamos ok. Sigamos. Ahora me dice que conecta el teléfono a la red. Fíjense, el servidor, ¿le queda un espacio para conectar el teléfono? No. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Este servidor, reemplazarlo por este que está arriba, mire. Voy a tener que sacar el servidor que teníamos puesto e instalar este otro, porque este le queda un punto de conexión y ahora puedo conectar el teléfono. Comprobamos. Me dice, ¿crees que lo has conectado correctamente? Sí, por supuesto, yo estoy muy seguro, sí. Ahora me pide que nuevamente marquemos y lo dejemos sonar sí. Marcamos 0. Sonar 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, me dice. Oh, oh. Me dice que notarás que las luces no parpadean. Ah, quiere que las luces parpadeen. ¿Cómo sabe el servidor que las luces se tienen que activar? ¿Todos los servidores ya lo saben o tenemos que actualizar el software? ¿Cuál no, de las dos creen ustedes? la segunda. Actualizar el software. Sí, Exacto, muy bien, correcto. Entonces me pide que clique en la caja de herramientas que está allá arriba a la izquierda y arrastremos el CD-ROOM. Oh, qué antiguo, ya no se usa CD-ROOM, pero no importa. Al servidor para que el sistema funcione. Vamos a actualizar el software. Ahí está. Entonces lo que hicimos fue actualizar el software, ¿cierto? El programa, para que el servidor sepa que cuando hay una llamada, encienda las luces, le envíe una orden a la unidad de control de las luces. Me dice que lo compruebe nuevamente. Vamos a marcar otra vez a esta niña que no me ha contestado en todo el rato. 98, quizás, ¿qué está haciendo? 5432. Ahí está sonando el teléfono. 2, 3, 4, 5. Y ahí las luces, miren. Como pasaron ay, 5 veces que sonó el teléfono y yo no contesté, entonces ahora el servidor le envía la orden a la unidad de luces para que ésta le encienda las luces y a lo mejor si yo estoy acá a un par de metros me doy cuenta que se están encendiendo las luces. Y ahí yo digo, oh, me están llamando por teléfono. Me devolvió el llamado. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué se necesita para añadir la funcionalidad anterior? Se refiere al teléfono. ¿Una conexión con el servidor es necesaria, sí o no? una conexión con el Sí. servidor. Sí, profe. ¿Cierto? Tuvimos que hacer una conexión, esta, ¿verdad? Para Sí. instalar esta funcionalidad de tener un teléfono en el vehículo, tuvimos que hacer una conexión. ¿Ya? Un cableado entre el teléfono y la unidad de alumbrado. Sí, No. No, digo sí. que sí. Yo digo que sí, profe. Es que el cable está como directo del teléfono a la Exacto, gran, muy bien, mire, el cable fue del teléfono al servidor. El servidor ya tenía un cable a a las la luces. unidad de alumbrado. ¿Tuvimos que agregar un cable del teléfono a la unidad de alumbrado? No. Nuevo Ah, ok. software en el servidor, Sí. un nuevo interruptor de luz. No. Veamos. No. Correcto. Entonces, cuando agregamos un teléfono o agregamos un sensor de lluvia o agregamos cualquier otra cosa, en esta configuración de red tenemos que crear una conexión con el servidor. O sea, hay que tirar cables. En el segundo caso,
un cableado entre el teléfono y la unidad de alumbrado no es necesario porque en este sistema de red el teléfono le envía la señal al servidor y este servidor le envía una orden a la unidad de alumbrado. ¿Tuvimos que colocar un nuevo software? Sí, porque si no actualizamos software, el servidor no reconoce el teléfono. Entonces, cada vez que agregamos algo, tenemos que actualizar el software para que el servidor reconozca este nuevo elemento. O sea, este sistema no es plug and play, ¿no? Por ejemplo, si yo conecto un mouse en mi computador y es de los tipos, no sé, óptico, el software automáticamente reconoce que instalé un mouse. O si usted instala una impresora nueva, el computador comúnmente automáticamente reconoce la nueva impresora y ¿qué hace si está conectado a internet? Busca los drivers, ¿no? Pero antiguamente no era así. Antiguamente venía un manual, venía un CD, había que instalar el CD, instalar los drivers, era todo manual. Y por último, ¿hubo que instalar un nuevo interruptor de luz? No, porque el servidor le envía la orden a la unidad de luces y esta es la que enciende y apaga las lámparas. Muy bien. ¿Qué más se puede añadir para mejorar la advertencia? Podríamos activar también la bocina, activar los limpiaparabrisas o activar también las luces del repetidor. La última, ¿Cuáles son las luces? ¿Cuál es el repetidor? No sé, comprobemos. Esto sería posible, pero no proporciona la advertencia adicional deseada. Acuérdense que la idea es que me avise que me está llamando por teléfono, La bocina. ¿cierto? Sí, Tuen, profe. tuen, tuen, tuen. Entonces yo me voy a dar vuelta y voy a ver que están prendiendo y apagándose las luces y además la bocina, yo digo, ah, me está llamando mi polola. Muy bien. 5. ¿Qué se necesita para añadir esta funcionalidad? ¿Cuál se refiere? A la bocina, ¿no? ¿Se necesita realizar una conexión con la unidad de bocina? Sí, no. Sí, profe. Dice que sí. yo creo que no, profe. ¿Actualización del software en el servidor? Sí. Sí, ¿Añadir un teléfono con un tono de llamada fuerte? No, profe. Comprobemos. Me dice que no. hemos Ah, evalúado sí. 2 La buenas y primera 3. está mala. La primera. ¿Cuál? La Esta es la primera. primera. Veamos. Muy Ay, bien. Porque solamente se tiene que conectar al software y él Nada lo más. puede actualizar solo. Exactamente, muy bien. O sea, nosotros la conexión que tuvimos que hacer fue instalar el teléfono aquí dentro del habitáculo. Tuvimos que tirar un cable al servidor y además tuvimos que cambiar el servidor por uno que tuviera una entrada más para el teléfono y actualizamos el software. Si yo quiero ahora que también suene la bocina, lo que tengo que hacer es nada más que actualizar el software y decirle ahora que cuando entre una llamada, además de encender las luces, que además me active la bocina. ¿Se entiende? Sí, Muy bien. ¿Cuáles son las desventajas de una red de servidores cuando se tiene que conectar algo posteriormente? Para cada incorporación se requiere mucho software nuevo. ¿De acuerdo o desacuerdo? de acuerdo. Segundo, es necesario reemplazar el servidor cuando no hay suficientes conexiones. Sí, sí, Hay que modificar el cableado. no. no. Oh, No equivocamos la, en una. la primera quizás. Era, profe. La primera, Sí. oh, No. ahora tenemos una buena. Hay que modificar el cableado. No, profe. La primera sigue siendo buena y la última creo que... Correcto. Entonces, ¿cuál es el problema de esta configuración de red con servidor? El problema es que cada vez que yo instale un objeto nuevo, tengo que actualizar el software. Además, hay que reemplazar el servidor si es que no tiene suficientes conexiones y tuve que agregar cables, porque aquí tuve que tirar un cable de aquí hasta el servidor.
Esas son las desventajas que tiene esta estructura de red, ¿vale? Miren esta otra. Y esta es la que ustedes ya están estudiando, que es el sistema CAN. Un ejemplo de una estructura de red diferente es la estructura de bus. La anterior, esta no es bus. ¿Se fijaron o no? Que no hay un sistema de bus de dos cables. ¿Esa es LIN? No. Esta es la sistema de red antigua. Ah, ya. Que usa un servidor y del servidor salen todas las líneas de comunicación. Pero nosotros estamos hoy día, ustedes están aprendiendo un sistema más moderno, que es sistema bus. Un ejemplo de una estructura de red diferente es la estructura de bus. En este caso, las unidades de control se conectan mediante líneas de datos, el bus. Todas las unidades pueden transmitir y recibir información a través del bus. Esta es la estructura que se utiliza en los vehículos actualmente. Un ejemplo de este tipo de red se denomina sistema de red de área de control CAN, bus. Cliquea en el bus. Ahí está, ¿ves? Entonces, el bus son dos cables. Son nada más que dos cables. Eso es correcto, me dice. Vuelve a revisar las conexiones de red. Fíjese ahora, mire. Esta unidad de control al bus. Esta unidad de control al bus. No lo estoy conectando a un servidor, sino que lo estoy conectando a dos cables. Ahí. Pincho suelto. Pincho suelto. Ahí. Entonces, en el fondo estoy conectando todos los computadores en paralelo. Comprobemos. Correcto. Miren ahora. Vamos a añadir el teléfono, lo vamos a conectar acá, ¿cierto? En nuestro habitáculo, al ladito del asiento. Y mira, lo conecto al bus. Ok. Continuamos. Pregunta, ¿se necesita un nuevo servidor? No, no se requiere ningún servidor. Sí, el bus es el servidor. Sí, siempre es necesario un nuevo servidor. ¿Cuál de las tres colocamos? El bus, el servidor. ¿Eso? Sí. Incorrecto. El bus consiste únicamente en las conexiones de los cables entre las unidades de control. ¿Por cuál la cambiamos? La primera, profe. Correcto, ¿ya? Entonces aquí en ninguna parte vemos un servidor, porque el servidor, fíjese el tamaño que tenía el servidor, es algo mucho más grande. Entonces acá vemos solamente las unidades de control y el bus, que ya sabemos que el bus tendría dos cables. Otra pregunta, ¿es necesario actualizar el software del servidor? Sí, de lo contrario las luces no funcionarían. No, el software requerido está en el teléfono. ¿Cuál de las dos respondemos? La segunda. Correcto. Y aquí está el ejemplo que yo les di con en mi computador, por ejemplo, si le conecto una impresora. Es automático, ¿ah? Es automático la actualización. Muy bien, veamos qué dice acá. ¿Qué se necesita para añadir la funcionalidad anterior, la del teléfono? Un cableado entre el teléfono y la unidad de alumbrado. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se necesita añadir un nuevo software en el servidor? No. No. ¿Se necesita añadir una nueva conexión con el servidor? Una conexión. Sí, profe. No. ¿Sí? Pero, profe, Sí. el seguidor ahí sería el cable bus, ¿cierto? No, no existe servidor acá. Entonces no. Muy bien. Un teléfono adecuado. Recuerden, la pregunta es, ¿qué se necesita para añadir la funcionalidad anterior? Se refiere a tener un teléfono en el vehículo. Un cableado entre el teléfono y la unidad de alumbrado, me dicen que sí. Un nuevo software en el servidor, no hay servidor. Una conexión con el servidor, no, porque no hay servidor.
un teléfono adecuado y conexión con el bus. Sí. Sí. Comprobemos. Sí. Tenemos una mala. La primera, profe. Muy Sí, la bien. primera. Correcto, ¿cierto? Porque mire, entre el teléfono y la unidad de alumbrado que está acá adelante, no tuvimos que conectar ningún cable para allá. Fue directo. Solamente lo conectamos al bus. ¿Vamos bien? Mm, Vamos, sí, súper. Súper. De todas maneras, recuerden que esto usted lo puede volver a realizar tranquilamente en su casa, ¿ya? ¿Qué más se puede añadir para mejorar la advertencia? Activar también el limpiaparabrisas, activar también las luces del repetidor, activar también la bocina. o sea, la La bocina. bocina. De hecho, esta es la mejor manera de dar una advertencia adicional que lo están llamando por teléfono. Muy bien. 6. ¿Qué se necesita para añadir esta funcionalidad? Se refiere a que ahora suene la bocina también cuando suene el teléfono. Primero dice, comprar un teléfono que tenga también esa funcionalidad. No. Realizar una conexión con la unidad de la bocina. Sí. No, a Sí. ver, no. A ver, espera. No, Esa no, porque Actualización de software en el servidor. no. no, profe. Me dice que tengo 2 de 3. La segunda, po. Ahora tengo solamente una buena. Primero entonces. La primera, ya ahí tengo 2 buenas de 3. Mm, ¿cuáles estarían buenas? Está buena la primera y la tercera. La segunda está mala quizá. Excelente. Si el teléfono es el adecuado, no hay que cambiar nada. Entonces, si yo quiero que ahora, además, suene la bocina, me dice que tengo que comprar un teléfono que tenga también esa funcionalidad de que pueda, ¿cierto?, la bocina funcionar. ¿Tengo que hacer una conexión extra? No. ¿Tengo que actualizar el software del servidor? Si no hay servidor, ¿se fijan? No existe un servidor. En el fondo, el teléfono internamente es una unidad de control. ¿Me explico? Internamente el teléfono tiene, o sea, mi iPhone no podría servir para esto. Tiene que ser un teléfono que tenga incorporado el software. Cuando yo conecte el teléfono a la red bus, este teléfono va a enviar la información a todos los computadores, a la red. Entonces el teléfono pasa a ser una unidad de control más en la red. Así como la unidad de control de luces, la unidad de control del ABS, la unidad de control de motor, la unidad de control, toda la unidad de control, ¿cierto? El teléfono pasa a ser una unidad de control más. Pero evidentemente tiene que ser un teléfono que esté construido, ¿cierto? Diseñado para este vehículo, para este modelo. No sé, un Toyota, y Toyota me va a decir qué teléfonos me sirven para conectar a la red. ¿Se entiende? Es como la impresora. Por ejemplo, hay impresoras que en Windows usted las conecta y funcionan fantástico. Pero ustedes saben que también existe Linux, ¿cierto? Sistema operativo Linux. Que está el Ubuntu, lo más conocido, Ubuntu, Linux Mint, Debian, hay varios. Y resulta que cuando yo conecto una impresora en Linux, no siempre se comunican. ¿Por qué? Porque los fabricantes no han generado los drivers para que su impresora trabaje en Linux. Yo uso Linux, por ejemplo, y cuando yo compro una impresora o compro algún dispositivo que lo voy a conectar a mi computador, tengo que antes revisar las especificaciones técnicas y verificar que esa impresora sea compatible con Linux. O también, a lo mejor para ustedes más familiar, los Mac, ¿ah? De Apple. Los Mac no tienen mucha compatibilidad con equipos que no son Mac. ¿Por qué? Porque el software no lo permite. Por lo tanto, aquí también.
Si yo conecto un teléfono inteligente, tiene que ser uno que esté fabricado para que pueda conectarlo, ¿cierto?, a una red CAN. Bien, ¿qué hardware, digo, que la parte física, la parte electrónica, se necesita para añadir esta funcionalidad? Se requiere un nuevo salpicadero con conexión para la radio, una radio nueva, nada, cableado nuevo. Nada, profe. Todo el hardware necesario ya está instalado. ¿Se dan cuenta la diferencia con la estructura anterior? En la anterior tiramos cable, tuvimos que cambiar el servidor, actualizar el software cada vez que queríamos una funcionalidad extra. En cambio acá eso no ocurre, por ende es más económico. Bien, me dice ahora, en la caja de herramientas hay 3 CD-ROM. 1, 2, 3. Selecciona el correcto y realiza la actualización del software. Radio procesa la señal de velocidad y cambia el volumen en consecuencia. Salpicadero pasa a la señal de velocidad al bus. Radio transmite la señal de velocidad a los altavoces. ¿Cuál tomamos? ¿El 1, por ejemplo? Radio. Vamos a tomar el CD1, ¿cierto? Y dice radio, y en la radio es esta. Ahí está. Entonces, correcto, la señal de velocidad ya está en el bus. La radio solo tiene que reconocer y procesar la señal de velocidad. Entonces, ¿qué me dice? La radio procesa la señal de velocidad y cambia el volumen en consecuencia. Entonces, lo que estamos haciendo es actualizar, en este caso, solamente la radio. Porque el 2 sería para el salpicadero. A ver si yo puedo hacer esto. Ahí está. Pero vamos a ver acá. A ver si yo coloco el 2, salpicadero. ¿Qué me dice? Incorrecto. El salpicadero recibe la señal de velocidad de la unidad de control del ABS. Vuelva a la pregunta anterior. Entonces lo correcto es el 1. A ver, y si pongo 3, radio. Incorrecto. La radio no transmite una señal de velocidad, sino que la recibe. Vuelve a la pregunta anterior. Entonces la radio procesa la señal de velocidad y cambia el volumen en consecuencia. La señal de velocidad ya está en el bus. ¿Se fijan? Entonces, aquí lo que nos quiere explicar acá, que por la red pasa toda la información, incluyendo la velocidad del vehículo, por ejemplo. Imaginémonos que el vehículo va más rápido, entonces va a tender a emitir más ruido. Entonces, como el vehículo emite más ruido, al aumentar la velocidad, la radio va a subir solito el volumen. ¿Se fijan que esto es automático? Pero ¿cómo la radio sabe que aumentó la velocidad del vehículo? Pues bueno, por la red CAN. A través de la red, la radio está recibiendo esa información de velocidad. Y de acuerdo a eso, va a cambiar, ¿cierto? O va a subir el volumen para que uno pueda escuchar de la misma manera la música y no se dé cuenta, ¿cierto?, que el vehículo está emitiendo más ruido, por ejemplo. Pero para eso aquí nos pide actualizar el software solamente de la radio, no del servidor como lo tuvimos que hacer la vez pasada. Bien, en la sección anterior hemos analizado las ventajas de una estructura de bus cuando es necesario añadir más funcionalidades posteriormente. ¿Hay otras ventajas para un fabricante de vehículos? Sí, durante la fabricación de un tipo de vehículo resulta que se necesitan más funcionalidades, es relativamente fácil añadirlas con una estructura de bus. Pregunta, ¿qué hay que cambiar durante la producción? Durante la producción para añadir una nueva funcionalidad a un sistema existente. Una nueva unidad de control con conexión al bus, una nueva unidad de control con conexión al bus y una actualización de software, solo una actualización de software. ¿Cuál de las tres? La tercera, profe. Yo digo. De este modo, muy bien, el fabricante tiene la capacidad de responder de forma flexible a las demandas cambiantes. Por ejemplo, en International, los camiones, cuando yo fuimos a una pasantía hace un par de años atrás,
existía el caso de un cliente que tenía varios camiones, una flota de camiones, y tenía un problema de que el chofer, ¿cierto? Con el chofer, que digamos, siempre van dos choferes cuando hacen rutas muy largas, van dos choferes y se van cambiando, ¿cierto? Cada 4 horas, cada 5 horas de conducción. Pero el dueño decía que habían choferes que tenían la mala costumbre que se cambiaban, pero con el camión en marcha, con el camión por la carretera. Entonces el conductor se paraba como podía, afirmando el volante, el otro conductor por atrás se trataba de sentar para no parar el camión y así, ¿cierto?, no perder tiempo. Pero por consiguiente eso puede provocar un accidente. Entonces, ¿qué les pidió el dueño, ¿cierto?, de esta flota a International, que fue quien les vendió los camiones? ¿Qué se podía hacer para evitar que estos choferes, ¿cierto?, se pusieran de pie durante la conducción? Entonces, ¿qué se le hizo al camión? Se le agregó un sensor en el asiento y se le cambió el software a la unidad de control. Entonces, la unidad de control de motor se le puso ahí que si el sensor, ¿cierto?, manifestaba que la persona se puso de pie, con el vehículo en movimiento, ¿cierto? Es decir, estaba, ¿cierto?, el sensor detectando la velocidad del vehículo, tenía que activar una alarma y dejar registrado en la memoria el evento. Eso se hizo y el dueño quedó fantásticamente feliz. ¿Cómo se hizo? Bueno, en ese caso se conectó un sensor directamente a la unidad de control y se actualizó un software. Entonces, este sistema es muy ventajoso, permite hacer modificaciones y es muy económico. Ya, indica las unidades que utilizan la señal de velocidad. La radio. La radio, parece que era esta. Muy bien, necesita saber la velocidad del vehículo. El salpicadero, sí, para que me muestre, ¿cierto?, la velocidad. Y la unidad de motor también tiene que saber, ¿cierto?, cuál es la señal de velocidad, ¿cierto? Sabemos que hay un sensor en la caja de velocidades. Ese sensor va a ir, por ejemplo, a una unidad de control. Y esta unidad de control puede que sea la de motor o puede que sea la del salpicadero. Y esta unidad de control se conecta a la red y a la red envía la información de velocidad. ¿Quién la va a tomar? La radio la toma, la necesita. La unidad de motor también la necesita, por ejemplo. ¿Qué ventajas tiene la estructura bus para un fabricante? Facilidad para realizar cambios en la funcionalidad. ¿De acuerdo o desacuerdo? Sí, Menos cables en el vehículo, por lo tanto es más ligero. claro, profe. Correcto. Menos conexiones, por lo tanto menos sensibles a las interferencias. Claro, sí. Más aplicaciones posibles como el multimedia. Más aplicaciones como el multimedia. Porque igual también se puede controlar la música, ¿cierto, profe? Correcto, exacto. Ah, sí. Correcto, muy bien. ¿Cierto? Son todas ventajas. Muy bien. ¿Qué ventaja es la más importante para el fabricante? Menos cables en el vehículo, por lo tanto es más ligero. Más aplicaciones posibles como el multimedia. Facilidad para realizar cambios en la funcionalidad. O menos conexiones, por lo tanto menos sensibles a las interferencias. ¿Cuál sería lo más importante para el fabricante? El cableo, profe. El primero Sí. Sí, yo digo que- no es del todo correcto, dice. Esta es una ventaja para el fabricante, pero no la más importante. Chanfle, ¿cuál será la más importante? ¿La segunda o la última? Veamos con la última. Tampoco es todo lo correcto, me dice. Estamos entre la segunda y la tercera. La tercera. Muy bien, dice. El fabricante de automóviles puede responder rápidamente a las cambiantes demandas del mercado. Facilidad para realizar cambios en la funcionalidad. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, fíjense ustedes cuando uno compra un vehículo. Yo siempre recuerdo Toyota
Toyota compraba aquí en Chile, ¿cierto? Nos recordemos que siempre son concesionarios. Toyota Chile, ¿cierto? Traía, me acuerdo que estuvo de moda, ¿se acuerdan? El Toyota, no, el Accent es Hyundai. Toyota, ¿cuál es un modelo que se vendió mucho de Toyota? ¿Yari? El Yari. Pero yo cuando fui a una pasantía a Toyota, recuerdo que nos explicaban de que ellos traían la versión básica. ¿Han escuchado eso? La versión básica, el Yaris versión básica. Y acá le instalaban la alarma, acá le instalaban la multimedia, acá le comenzaban a instalar cosas y con eso ofrecían varias versiones del Yaris. Y según la versión era el precio que le daban. Inclusive había, por ejemplo, creo que en Hyundai, creo que aquí fue el Accent parece, había un modelo ya, el básico a tantos millones. Luego el mismo, pero con aire acondicionado, tantos millones. Ahora, si usted lo quiere con esta otra funcionalidad, suben los millones. Pero ¿qué están haciendo? Están instalándole funcionalidades. Entonces, ¿por qué lo pueden hacer? Porque al tener un sistema de red bus, es mucho más rápido y fácil instalar nuevas funcionalidades. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro. Profe, 5. Se puede ver que hay una interrupción en el bus. ¿Qué ocurriría? ¿Cuál es la consecuencia si hay una interrupción en el bus? Recordemos, aquí está, mira. ¿Ven que se cortó aquí el bus? Dice, una unidad de control no puede comunicarse o algunas unidades de control ya no pueden comunicarse entre sí. ¿Cuál de las dos? la Entre primera. las dos, pero... ¿Una Sí, unidad de la primera. control o alguna unidad de control se dejan de comunicar? Fíjense la imagen, aquí se cortó. Ya. Algunas. Algunas, ¿cierto? Ah, sí. Correcto. En este caso podemos decir que estas tres quedaron aisladas de las demás. Pero siguen funcionando, ¿cierto, profe? Depende de la red. Hay algunas que sí, otras Mm. que no. Sí, porque es como cuando se corta, se aísla. Entonces, como Claro, que no funciona. exacto. Probablemente estas de acá funcionen y estas de acá no. De hecho, por Ya. ejemplo, ustedes cuando uno usa el escáner, ojalá el escáner de la marca, y usted ingresa, de repente se ven varias menús y dice, por ejemplo, computador de limpia parabrisas automático y dice no disponible. ¿Qué quiere decir? Que esta versión no trae ese computador, pero tengo en la otra versión del vehículo que sí lo trae. Entonces, en el anterior, ¿hay un problema? No, solamente que no existe nomás. No está en este modelo. Entonces, a lo mejor yo le puedo desconectar estos tres computadores y todo lo demás va a seguir funcionando. Lo importante es que la red, recordemos, una red CAN, si yo mido la resistencia, tiene que marcar 60 ohms. Eso es lo importante. Porque si se corta la red y me queda marcando 120 ohms, eso sería un defecto. Cliquea en el bus para ver cómo funciona en la práctica. Voy a cliquear aquí en el bus. Mire, ¿se dan cuenta en el Ah, fondo lo que es un bus? En el fondo es un nodo, porque están todos conectados al mismo punto. mm, El bus se reduce a un bloque central de conexiones. Ahí está el bloque central de conexiones. Esto tiene la ventaja de que la longitud del cable disminuye, el número de conectores disminuye o una interrupción en el bus es virtualmente imposible. ¿Cuál de las tres le vamos a colocar? La primera. Incorrecto, dice. De hecho, la longitud aumenta. Es que esto lo representaron, pero en realidad la red recorre toda la longitud del vehículo. ¿La segunda, profe? Veamos.
Tampoco. Por último, el número de conectores disminuye. Incorrecto. El número de conectores se mantiene igual, ¿cierto? Siguen haciendo la misma. Pero tenemos la última. Una interrupción en el bus es virtualmente imposible. Eso es lo que, ¿cierto?, aparece como una ventaja. Muy bien, terminamos esta. Vamos al cuestionario. Veamos cuánto aprendimos. Veamos. Se añade un teléfono a esta red. Tenemos la red bus. ¿Significa esto que se requiere un nuevo servidor? No, no se requiere un nuevo servidor. Sí, siempre es necesario, o sí, el bus es el servidor. Dice significa. La La tercera. segunda, ¿no? ¿Tenemos servidor aquí? No, es la primera. Ok. Acuérdense que aquí ya no existen los servidores. Exacto. Todo lo Profe, que pero arranca, no hay servidores. el boot no reemplaza lo que es el servidor. No, porque el servidor es un computador, ¿se acuerda? El bus Ah, ya, son los cables. De los el cables cable. nomás, sí. Ahí. Exacto, el bus siempre van a ser los cables nada más. El servidor viene siendo un computador grande. Y acá tenemos nosotros computadores pequeños que le llamamos unidades. Ya. Muy bien. Se añade un teléfono a esta red. ¿Significa esto que el servidor necesita una actualización de software? ¿Sí? No. No, No, profe. No, ¿cierto? Primero porque no existe no. servidor. Y segundo, el teléfono es el que debe traer el software incorporado. Si no lo trae, ese teléfono no sirve entonces. ¿Qué tipo de red es esta? ¿Es una red en anillo? ¿Es una red en estrella o es una red bus? La tercera. Excelente, ¿cierto? Por eso se llama red CAN bus. Profe, ¿Sí? yo leí en la página que usted mandó que había ¿Ya? algo que le llamaban anillo. ¿A qué le llamaban anillo? Sí, ¿A qué cosa? como al sistema CAN bus, ¿o no? No, es que hay otro, está el estrella, está el anillo, hay otros sistemas de redes. Pero esos sistemas son como el otro tipo de CAN, ¿o No, no? mire, A ver. tipos de redes, anillo, estrella. Ahí están, ¿ven? Ah, ya. Ya. Esta es la que tenemos nosotros, mire. Hoy que se ve pequeñita. Esta es la que tenemos nosotros actualmente, bus. ¿Se ve, cierto? Así sería el anillo. Estrella, mixta, totalmente Ya. conexa, malla. Recordemos que el tema de redes partió para la informática, los computadores, y después se implementó en los vehículos. Ahí está, ¿eh? Tipología de redes. Anillo estrella. ¿Dónde hay otra? Aquí, ¿ves? Red cuya topología se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones, denominado bus, troncal o backbone, al cual se conectan los diferentes dispositivos. De esta forma, todos los dispositivos comparten el mismo canal para comunicarse entre sí. Nosotros usamos esta. El anillo no, la estrella no. Nosotros en automotriz usamos CAN bus o sistema bus. Ya, profe. Ya, Aquí tenemos otra información, mire. Así estarían los computadores conectados en anillo, en estrella. Fíjese, el estrella, ¿a cuál se parece? A la del servidor, ¿no? Sí. ¿Se fijaron? Así teníamos Sí. conectado el vehículo anteriormente con un servidor, y al servidor le tirábamos un cable para conectar a cada una de las unidades de control. Excelente. Sigamos, dice, ¿cuáles son las ventajas de esta red? La red bus CAN o la red bus. Menos conexiones, por lo tanto, menos sensibles a las interferencias.
¿De acuerdo o desacuerdo? Menos conexiones, por lo tanto. Estoy desacuerdo, profe. Segunda, facilidad para realizar cambios en la funcionalidad. Sí, Eso sí. Tercera, solo se utiliza una unidad de control. Esto es económico. No, sí, porque no se no. utiliza. A ver. Recordemos que cada una de estas es una unidad de control. Se utiliza una unidad de control en este. No, no, porque son Ah, varias. ya. Correcto. Veamos. Tenemos 2 buenas de 3. ¿Cuál cambiamos? La primera, Sí, profe. Correcto. Entonces, es verdad que es una ventaja menos conexiones, por lo tanto menos sensibles a las interferencias. Facilidad para realizar cambios de funcionalidad, exacto. Yo puedo instalar aquí un teléfono, puedo instalar cualquier otro sensor. Es mucho más fácil que en la estructura anterior que era la red estrella. Y solo se utiliza una unidad de control, esto económico, falso. Tenemos una unidad de control por cada sistema. Muy bien. Veamos esta. Aumento de la complejidad. Con la creciente complejidad de los vehículos se ha hecho necesario poder intercambiar información de forma rápida y eficiente. En lugar de tener un único cable, ojo, un único cable para cada unidad de información, se ha encontrado una solución en el desarrollo de redes. Las redes permiten transportar varias unidades de información a través de una única conexión. Por lo tanto, el cable ya no se utiliza exclusivamente para una unidad de información. El CAN bus es una aplicación de una red en vehículos a motor. Un ejemplo de una aplicación de CAN bus en vehículos es el sistema de limpia parabrisas. Identifica las unidades de control que se pueden utilizar para el sistema de limpia parabrisas. Unidad de control del compartimiento izquierdo del motor. Izquierdo será este. Unidad de control del compartimiento izquierdo del motor. Unidad de control del compartimiento derecho del motor. Ahí tenemos otra unidad de control. Unidad de control del salpicadero. Debería ser esa. Muy bien. Unidad de control del techo. Debería ser esa, ¿cierto? Y ahí muestra unas gotitas como sensor, ¿no? Unidad de control del maletero. Debería ser acá atrás. Unidad de control de la puerta derecha. Debería ser esa. Unidad de control de la puerta izquierda. Debería ser esa. Entonces aquí fíjense que tenemos como una bombita, tenemos ahí un motorcito, una bombita, ¿cierto? Son símbolos. Veamos. El sistema de limpia parabrisas se muestra ahora en forma de diagrama de bloques. Indica la unidad de control en el diagrama de bloques. Unidad de control de compartimiento izquierdo del motor. ¿Cuál será? ¿Esta? Muy bien. Unidad de control de compartimento derecho. Parece que era esta. Entonces puede ser esta. Unidad de control de compartimento derecho del motor. Salpicadero. ¿Será? ¿Cuál será? ¿Será Cuarto. esta? Sí, Cuarto. la chuntamos. Ese. El Tercero. del techo. Esta, ¿cierto? Gotitas. Control de maletero. Parece que era esta. Izquierda y derecha. Sí, Ya, ahí la juntamos. Muy bien, vamos. Indica el CAN bus. El CAN sería este, cable. ¿cierto? Perfecto, CAN bus. Muy bien. Variante de red. También se puede utilizar otras variantes de red, además del CAN. Fíjense en esto. Algunos ejemplos incluyen Local Interconnect Network, el LIN, Media Oriented System Transport, MOS, FlexRide, Biteflag, BMB. Y aquí nombraron algunas, pero hay muchas más. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar una red? Combinación de información, lo que significa que los diagnósticos de a bordo pueden ampliarse o mejorarse, de acuerdo o desacuerdo. Combinación de información. ¿de acuerdo, profe? Acuerdo.
Uso más eficiente de las señales de los sensores y por lo tanto menos sensores y menos cables. A ver. Uso. Ventaja, porque el CAN es un sensor, ¿cierto? El link también. ¿Perdón? El CAN es un sensor, ¿cierto? Que se El juntó con... CAN es una red. El CAN es una red. Control Area Network es una red. El LIN, un tipo de red. El MOS, un tipo de red. Y me dice, ¿cuáles son las ventajas de utilizar una red? ¿Cuál es la ventaja de usar un CAN? ¿Cuál es la ventaja de usar un LIN? ¿Cuál es la ventaja de usar un MOS? Y dice, una de las ventajas es que podemos combinar información, lo que significa que los diagnósticos a bordo, lo que hacemos nosotros con el escáner, pueden ampliarse o mejorarse. ¿De acuerdo o desacuerdo? De Eso sí, acuerdo, profe. profe. ¿Ya? Uso más eficiente de las señales de los sensores y por lo tanto menos sensores y menos cables. Sí, sí, profe. Configuración más versátil de la electrónica y menos cables en el arnés de cables. Sí. Menos clavijas en los conectores y por lo tanto mayor fiabilidad y facilidad de mantenimiento. Sí, profe. Sí. Se fijaron que aquí hay varias respuestas que les pueden ayudar para su trabajo. ¿Se dan cuenta las ventajas? Ventajas, menos cables, mejora el diagnóstico. Mayor fiabilidad también, profe. Exacto, reduce el peso también al tener menos cables. Sí. 2, mire qué bonito lo que vimos hace poquito ahí en Google. Las redes pueden subdividirse en 3 tipos como se muestra a continuación. Localiza las siguientes redes. Red en estrella. ¿Cuál sería la estrella? Red en Profe, estrella. está en orden, No. profe, está en orden. El primero la estrella, el segundo el anillo y el tercero el de bus. Excelente, muy bien, ¿ve? La estrella, ¿cierto? Fue el que vimos al principio cuando al centro podemos decir que este sería el servidor. Y del servidor se conectaba computadora, otra computadora, el teléfono y otra computadora. La red anillo no la he visto en automotriz. Y la actual que estamos nosotros estudiando y aprendiendo es la red bus, que estarían todas en paralelo. Excelente, muy bien. Veamos ahora la última, para que vayan a... Yo tengo que ir a la feria a comprar para hacer el almuerzo. Contesta todas las preguntas, dice suerte. Pregunta 1. ¿Cuál es la ventaja de una red? Como por ejemplo CAN bus o LIN. Una red en bus transporta la energía para todos los componentes. Una red en bus puede transportar diferentes tipos de alimentación, diferentes tipos de información. No puede producirse ninguna interferencia en una red CAN, bus o LIN. ¿Cuál La, es la ventaja de una red? la segunda, ¿no? Sí, la segunda. Excelente, muy bien. Sí. Entonces, la ventaja de una red CAN o una red LIN o la que sea, ¿cierto? Una red en bus puede transportar diferentes tipos de información. Por esos 2 cables pasa de todo. Uno lo compara mucho con la transmisión de radio. En el aire tenemos todas las radios, ¿cierto? La transmisión de todas las radios, la Carolina, Play FM, la Radio Futuro, Universo, todas. Pero usted cuando prende la radio, usted selecciona la que quiere oír. Por ejemplo, yo selecciono Play y yo sé que la Play transmite la 100.9 y solamente selecciono eso. Entonces la red CAN es como el aire en donde está toda la información, pero cada computador selecciona lo que él necesita. Así como yo con mi radio, con el dial, seleccioné la frecuencia
del Play FM porque quiero oír solamente esa radio. Aquí es muy parecido, ¿se entiende? Sí, profe. ¡Excelente! Veamos, ya estamos por terminar. ¿Qué tipo de red es esta? ¿Una red de anillo? ¿Una red en Estrella. bus? ¿Una red en estrella? Estrella. Excelente, ¿ve? ¿Cómo la identificamos? Porque tenemos uno principal y de ahí se conectan las demás. Ok. ¿Qué tipo de red es esta? Anillo. Anillo, muy bien. Excelente, señores. Perfecto. ¿Se dieron cuenta que con esto que vimos ahora, que yo sé que fue un poquito denso quizás, yo los invito a que lo vuelvan a repetir una y otra vez? Es muy importante para que podamos seguir avanzando en las características que tienen las redes multiplexadas. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo no? Para esta página de acceso yo puedo meterme Sí, pues, tiene que... ¿Con quién hablo? con Enzo, que me conecté tarde, profe, No se disculpe. preocupe, no se preocupe. Enzo Salazar. Sí, no estoy Ya, mire. presente para que se va también. Ya, sí, ya lo voy a colocar presente. Mire, Enzo, yo pincho aquí en su nombre, está viendo, ¿verdad? Sí, Ya, su nombre de usuario debería ser enzo.salazar, ¿ya? De todas sí. maneras, usted debió haber recibido algún correo. Es que no me ha llegado nada, profe. Qué raro. Lo revisé ayer y no me ha llegado ni un mail. Ya, debería, pero mire, de todas maneras, su nombre de usuario es enzo.salazar y usted Ya. debería digitar renca.electude.com. Esa, Ah, ya se llama. esa es la dirección. Activo, profe, para escribirlo aquí. Eso, mire, voy a copiar acá y voy a pegar acá para que veamos qué es lo que se ve. Y aparecería eso, ¿ve? Estudiante, profesor, administración. Y usted debería colocar aquí estudiante. ¿Y la, Entonces, contra- como ¿Y la estudiante, contraseña cuál sería, profe? es que la contraseña también iba en el correo. Entonces, yo pienso que lo que podemos hacer es poner Enzo.Salazar y pinchar he olvidado tu contraseña. Ah, sí, pues esa es una Ya. buena Su alternativa. correo es, voy Sí. a copiar aquí, copiar, pegar. Dice que coloque 3 K, W, H, oh, hice un 3 parece, M. Pero la H con Veamos. mayúscula. La H con mayúscula, ¿cuál funciona? Ah, Mire, hemos recibido tu solicitud. Te enviaremos un mensaje con más instrucciones a enzo.salazar@inacammail.cl en unos minutos. estoy ¿Ya? revisando, estoy revisando. Así que ahí debería de llegar. Y si no, bueno, revisar la carpeta esa de los, ¿cómo se llaman? Los correos no deseados, el spam. Ahí me llegó, profe. Súper, súper, súper. Entonces, para que puedan ingresar acá, ya mire, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 módulos. Módulos para que trabajen en ellos, ¿ya? Y puedan alcanzar los aprendizajes esperados de esta unidad. Ahí Jordan ya está trabajando, ¿cierto? Ahí ya está. Yo acá puedo ver el progreso, de cada uno, así que después les voy a tirar la oreja si veo que no han, no han trabajado acá, no han repetido estas unidades. Bueno, Ya, profe. fantástico. Entonces termino la grabación para que no crezca más este video.